¿Qué tal, Fabricio? Buenas tardes. ¿Me escuchas ahora? Sí, mis. Ya, listo, genial. Mira, con respecto a las plantas gimnospermas, se considera que son las plantas más actuales, son las plantas modernas, aquellas plantas que presentan semillas. Pero dentro de aquellas que presentan semillas, encontramos las que tienen semillas ocultas dentro de frutos, ¿no? Ya te estás imaginando qué plantas, ¿no? Las que producen frutos con la semilla recubierta por la pulpa, ¿no? Como la manzana, la pera, la naranja, mandarina, etcétera. Y otro tipo de plantas que presentan semillas que tienen la semilla al descubierto, por eso se llaman gimnospermas, de semilla desnuda, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, a un grupo de plantas muy conocidas que son las de tipo pino, son las araucarias. Acá en el Perú también hay bastantes de esos grupos que forman, usualmente las gimnospermas son árboles que se utilizan para la madera, árboles maderables. Y su reproducción no es a través de flores. En vez de flores, ellas tienen unos conos. Ahora te voy a mostrar unas animaciones, unos videitos para que puedas conocer. Esa es la diferencia entre este grupo de plantas, ¿no? Entre gimnospermas y angiospermas. Ahí te lo muestro, dame un instante. Ya, vamos a ver este videíto sobre las gimnospermas, que es muy interesante, nos da varias características y ejemplos, ¿sí? Atento, por favor, Fabricio. Ver qué son las plantas gimnospermas. En este vídeo de Ecología Verde te damos su definición, te explicamos sus características y reproducción, te damos algunos ejemplos y te detallamos qué las diferencia de las plantas angiospermas. ¿Qué son las plantas gimnospermas? Se trata de plantas vasculares y espermatófitas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se producen a partir de una semilla y también las generan. La palabra griega gim significa desnudo, mientras que esperma significa semilla. Por ello, su nombre indica que sus semillas están desnudas y no se desarrollan en un ovario cerrado, como lo sería un fruto. Estas plantas suelen desarrollarse en todas las zonas del mundo, aunque son dominantes en climas fríos y árticos. Características de las plantas gimnospermas. Son realmente antiguas, ya que datan de finales del período carbonífero. Tienen unos tejidos vasculares que les permiten distribuir el agua y otros recursos desde las raíces hasta las hojas. Producen una semilla que no se desarrolla en un ovario. Se trata de plantas leñosas
de apariencia arbórea y que presentan tallos, hojas, raíces y semillas. Generalmente son plantas sin flores ni frutos y pueden formar conos o piñas que generan hojas fértiles o esporófilos con una semilla expuesta. Sus sexos están separados, por lo que hay conos femeninos que producen óvulos y conos masculinos que generan granos de polen. Ejemplos de plantas gimnospermas. Existen 88 géneros de plantas gimnospermas, entre los cuales hay más de 1000 especies diferentes. Algunos ejemplos son las siguientes. Pinofitas, también conocidas como coníferas, son el grupo más importante de las gimnospermas, que incluye alrededor de 600 especies de plantas leñosas. Las hay de hojas perennes y caducas, generalmente en forma de aguja, como pinos, abetos, cedros, cipreses, tejos, araucarias o yecues. Cicadofitas, también conocidas como cícadas o fósiles vivientes. Se trata de plantas similares a las palmeras, que crecen en regiones de clima tropical y subtropical. Gingofitas, que incluye a varias especies extintas y a una que aún vive. Se trata del Ginkgo biloba, un árbol caducifolio que se caracteriza por sus hojas en forma de abanico. Y por último, Nectófitas, aquellas plantas con tallos cortos y hojas largas y escamosas que forman enredaderas o pequeños arbustos. Además, ¿sabías que el árbol más grande del mundo es una secuoya roja perteneciente al grupo de las gimnospermas? Vamos a ponerte a prueba. ¿Cuánto crees que mide este árbol? A, 95 metros. B, 105 metros. O C, 115 metros. La respuesta correcta es la C. El árbol más alto del mundo, que recibe el nombre de Hyperion, mide exactamente 115 metros con 55 centímetros. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo se reproducen? Los conos femeninos contienen una escama con 2 óvulos, mientras que los masculinos, de menor tamaño, están formados por una escama y 2 sacos polínicos, que forman granos de polen. Tanto a los granos de polen como a los óvulos se les denomina gametos, ya que son las células reproductoras. La reproducción comienza cuando el viento transporta el grano de polen hasta las flores femeninas y el tubo polínico penetra hasta el óvulo para que los gametos se fusionen y den origen al cigoto. Después de la fecundación se forma la semilla y la inflorescencia femenina se transforma en una piña. Tras pasar un tiempo, esta piña se abre y libera las semillas que formarán nuevas plantas al caer en la tierra. En total, tanto la polinización como la fecundación son un proceso lento que puede alargarse incluso por más de un año. Además, la maduración de las semillas puede alargarse hasta los 3 años. Diferencias entre gimnospermas y angiospermas. Como hemos mencionado antes, las gimnospermas tienen sus semillas desnudas, mientras que las semillas de las angiospermas se encuentran cubiertas por el fruto. Asimismo, las gimnospermas suelen ser plantas perennes, en cambio las angiospermas suelen ser estacionales. Mientras que las gimnospermas tienen conos, las angiospermas cuentan con las típicas flores. A diferencia de las hojas de las gimnospermas, que suelen ser puntiagudas o en forma de aguja, las hojas de las angiospermas suelen ser planas. Además, las plantas gimnospermas suelen ser de tipo leñoso, en cambio las angiospermas suelen ser herbáceas. Algunos ejemplos de plantas angiospermas, para que veas más claras las diferencias, son el naranjo, el girasol, el lirio, el jengibre y el abedul. Cuéntanos, ¿te gustaría que hiciéramos un vídeo sobre las plantas angiospermas? Además, te invitamos a seguir aprendiendo sobre plantas en el vídeo de aquí arriba, en el que te lo explicamos todo sobre las plantas carnívoras. ¡Hasta la próxima, ecologistas! ¿Qué tal, Fabricio? ¿Se entendió?
Ya, genial. Entonces ahora sí queda más claro un poco más acerca de las características, ¿no? De las gimnospermas y los diferentes tipos que hay, los ejemplos que tenemos. Cuéntame, ¿tienes alguna otra duda? ¿O nos vamos para la separata? Ya, Fabricio, esa sí es una muy buena pregunta. En las monocotiledonias y dicotiledonias, tú en la separata debes tener un cuadrito que te dice monocotiledonias y dicotiledonias. ¿Cómo las diferenciamos a simple vista? Ahora también te voy a mostrar algunas imágenes de ello. Hojas clásicas, así como las dibujamos siempre, ¿no? Una hojita que termina en punta, que tiene ramificaciones, ¿no? Las nervaduras ramificadas clásica. Pero la hoja de la monocotiledonia es una hoja en forma de tipo espiga. Es una hoja larga. ¿Sabes quién es monocotiledonia, por ejemplo? El choclo, el maíz. La panca del choclo
¿sí? En algún momento has visto la panca del choclo, ¿no? El choclo viene envuelto en unas hojitas ahí verde claro. Esa es la panca del choclo. Esas hojas tienen las nervaduras paralelas. Has visto que la panca del choclo tiene un montón de rayitas, 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 rayitas. Esas rayitas son las nervaduras. Cuando tiene así las nervaduras paralelas, es monocotiledonia. Así es el choclo, varios otros productos, ¿no? Que usualmente no vemos mucho sus hojas, pero son de esa característica. Todo lo que son hierbas, la cola de caballo, tiene también ese tipo de hojas. Eso son, o sea, para diferenciarlo así a simple vista. Otra forma también son sus flores. La cantidad de pétalos que tiene la flor de una monocotiledonia es múltiplo de 3. O sea, 3, 6, 9, 27, 81. Y en el caso de las dicotiledonias, la cantidad de pétalos que tienen las flores usualmente son múltiplos de 4 o múltiplos de 5. Ahora, ¿qué pasa si tengo una flor que tiene 15 pétalos? Bueno, ¿no? A simple vista se puede diferenciar de esa manera, pero tienes un cuadrito y unas diferencias un poco más específicas que no creo que te vengan, pero por si acaso te voy a mostrar. Dame un instante. Ya, acá hay una animación bastante didáctica, práctica y rápida sobre un resumen de las características de, de estos dos tipos de plantas, ¿sí? Atención, por favor, Fabricio. Veremos la clasificación que se les otorga a las angiospermas y cuáles son las características que podemos observar a simple vista para poder reconocerlas en el campo. Las estructuras que poseen las angiospermas son las raíces, los tallos, las hojas, las flores, frutos y semillas. Estas estructuras son diferentes en cada grupo. Por eso veremos la clasificación más general de las angiospermas, que son las monocotiledóneas y dicotiledóneas, diferenciando estas estructuras para que así se las puedan reconocer. El primero que veremos es el cotiledón. El cotiledón es la primera hoja embrionaria que aparece en la semilla. Como su nombre lo indica, las dicotiledóneas presentan 2 cotiledones, mientras que las monocotiledóneas presentan un solo cotiledón. Otra estructura son las raíces. Las dicotiledóneas presentan una raíz primaria o pivotante, con un eje central más grueso, más largo, a partir del cual salen las ramificaciones secundarias. Las monocotiledóneas, en cambio, presentan una raíz secundaria, también llamada adventicia,
que es una raíz en cabellera, en donde ninguna de ellas presenta un grosor diferente o un tamaño diferente. Son todas aproximadamente iguales. Las hojas. La nerviación en las hojas son diferentes. Las dicotiledóneas presentan una nerviación ramificada, mientras que las monocotiledóneas presentan una nerviación paralela. Además, las dicotiledóneas presentan un pecíolo que une la lámina con el tallo, mientras que las monocotiledóneas presentan una vaina envolvente que lo que hace justamente es envolver al tallo. En cuanto a las flores, lo importante o lo que diferencia a una monocotiledónea de dicotiledónea es el número de pétalos en la flor. Las dicotiledóneas pueden ser tetrámeras, es decir, con 4 pétalos por flor, o múltiplo de 4, es decir, 4, 8, 12, o pueden ser pentámeras, es decir, 5 pétalos por flor, o múltiplo de 5, 5, 10, 15. Las monocotiledóneas, en cambio, son trímeras, múltiplo de 3, 3, 6, 9 y así sucesivamente. Hagamos un pequeño repaso. Las angiospermas se clasifican en dicotiledóneas y monocotiledóneas. Las dicotiledóneas presentan 2 cotiledones, una raíz embrionaria pivotante, la hoja puede tener un pecíolo o no y su nerviación es ramificada. Las flores son tetrámeras o pentámeras. Las monocotiledóneas, en cambio, poseen un solo cotiledón, su raíz es adventicia o en cabellera. Las hojas presentan una vaina envolvente y una nerviación paralela, y las flores son de tipo trímeras. Hola, soy... ¿Qué tal, Fabricio? ¿Mejor? ¿Quedó un poco más claras las diferencias? Sí, Miss. Ya, genial. Muy bien, Fabricio, ¿qué te parece si vamos avanzando con la separata y las dudas o consultas que tengas con respecto a los términos, me avisas al toque?
Fabricio, ¿qué tal? Se me congeló el equipo. ¿Me escuchas ahora? Sí, Miss. Ya, perfecto. Veo en el chat que no tienes ninguna consulta, ¿verdad? ¿O el elefante es algún lenguaje moderno que no entiendo? Digo, ¿no? Digo. Ya. Vamos a la separata entonces, Fabricio. Sí, ahorita lo voy a compartir que se me había congelado acá el equipo. Voy a compartir nuestro archivo para ir resolviendo nuestras preguntas. No había activado mi audio, Fabricio, perdón. Ahora sí. Ya, te estaba mostrando por aquí la pregunta número 1 de nuestros ejercicios, en donde nos dice, Carlos ha observado durante meses a una planta que no produce flores, pero nota que de sus grandes hojas pinnadas se desprende un polvo. Curioso, decide cultivar este polvo en un medio adecuado y observa que nacen nuevas plantas similares. Además, identifica pequeñas estructuras oscuras en la parte del envés de las hojas. ¿Cómo se llaman estas estructuras y de qué están conformados? Estamos hablando, obviamente, ¿de qué? Estamos hablando de los soros y de los esporangios, ¿verdad? Si te dice que es una planta que no produce flores, desde ya sabemos que debe ser una planta pequeña, ¿verdad? Sin flores, pero que debe de tener alguna forma de reproducción, usualmente por esporas, ¿no? Que se van a encontrar en los esporangios. Estamos hablando en este caso en particular de helechos, ¿verdad? Las hojas de los helechos, cuando tú las sacudes, vas a ver que tienen unas bolitas marrones, y cuando tú sacudes la hoja del helecho, que se llama fronda o fronde, esa fronda suelta como un polvillo así oscuro. Y es como si fueran los granos de polen, en otras palabras, ¿no? Pero son esporas, muy similar a los granos de polen. Solo que la espora de por sí ya es una semilla, ya permite el desarrollo de una futura planta, ¿sí? Por eso en la número 1, la letra correcta, la clave es la B. En la pregunta número 2, que nos dice, en un estudio sobre la diversidad de algas en el ecosistema marino del Perú, los investigadores encontraron una especie que produce carragenina, un polisacárido, ¿no? O sea, un azúcar, un glúcido, ampliamente utilizado en industria alimentaria como espesante y estabilizante. Al analizar sus características, notaron que estas algas presentaban pigmentos como la ficoeritrina y ficocianina. ¿A qué división pertenecen estas algas?
Estamos hablando de que si tienen la ficoeritrina, deben ser las algas rojas, ¿verdad? Eritro viene de rojo, eritrocito, ¿no? Ficoeritrina. ¿Sí? En la número 2, la clave correcta es la letra A. En la pregunta número 3, nos dicen, durante un estudio sobre plantas medicinales tradicionales de la Amazonía peruana, los científicos identificaron una especie utilizada por habitantes locales para tratar inflamaciones y evitar la formación de coágulos sanguíneos. Los análisis botánicos revelaron que la planta presenta frutos que resguardan sus semillas, flores hermafroditas con pétalos llamativos y hojas con nervaduras ramificadas. Basándose en estas observaciones, ¿a qué grupo botánico pertenece esta planta y cuál es la evidencia que respalda esta clasificación? Estamos hablando aquí de las angiospermas, ¿verdad? Con nervaduras ramificadas, dicotiledóneas, obviamente. Tienen nervaduras y el mismo texto te está hablando de los frutos y de las nervaduras ramificadas, ¿no? Justo lo que habíamos hablado hace unos minutos. Por ello, la clave correcta de la 3 es la letra D de dedo, ¿no? La clave correcta. En la pregunta número 4, durante un estudio en un bosque ubicado en una región templada, los investigadores documentaron el ciclo reproductivo de las plantas predominantes en el área. Observaron estructuras reproductivas que asemejan piñas. Ya son las estructuras de las gimnospermas, ¿recuerdas? Diferenciadas en masculinos y femeninos, formados con escamas, con semilla, toda la característica, ¿no? ¿Qué división botánica pertenece? ¿Y cuál es su principal diferencia de otros grupos? Obviamente estamos hablando de gimnospermas y tienen las semillas desnudas sin fruto. En la número 4, la clave correcta es la letra C. En la pregunta número 5, te dicen, ya, a ti te puede venir así como la pregunta número 4, o quizás la 3, quizás. Pero van a venir así preguntas obviamente mucho más sencillas, ¿no? Más directas, en tu caso, Fabricio. En la pregunta número 4 nos dicen, en un estudio en un bosque ubicado en la región templada, no, acá ya está, la 4 la C. En la pregunta número 5 nos dicen, en un estudio sobre plantas de uso económico y ecológico, se observaron varias de ellas empleadas con artesanías y tradiciones. Una de ellas destaca por crecer en humedales, tener tallos huecos y flexibles, y ser fundamental en la fabricación de embarcaciones tradicionales. Además, sus hojas muestran venación paralela, o sea, nervaduras paralelas. Estamos hablando de una planta de plátano, totora, algodón, bambú, sauce, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una planta de totora porque es monocotiledonia. Las demás son dicotiledonias, ¿sí? Anótalo por si acaso. El algodón, plátano, bambú y sauce son dicotiledonias. En la pregunta número 6 nos indican, en una excursión botánica a un humedal costero, un grupo de estudiantes de biología observa una comunidad de plantas de pequeño tamaño que crecen cerca del agua. Estas plantas no poseen raíces, tallos ni hojas verdaderas y se reproducen mediante esporas. Intrigados, los estudiantes discuten a qué grupo de plantas podrían pertenecer. Considerando sus características, ¿cuál de las siguientes divisiones sería el más probable, ¿no? De los pteridofita, la letra A, que son los helechos, obviamente no es posible por sus características. Briofitas, los musgos, claro que sí. Gimnospermas, angiospermas, no, porque son plantas grandes, son árboles. Y las feofitas son las algas pardas, las algas gigantes, así que tampoco aplica. En la número 6, la clave correcta es la letra B. Voy a verificar a ver si tenemos por ahí algún comentario o algo que nos pueda indicar. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver.
Ah, ya, Fabricio, ya me estaba preocupando ya. A ver, un instante. Ya, listo, Fabricio, continuamos. A ver, sigamos compartiendo. Por aquí nuestra... Ahora sí. En la pregunta número 7 nos indica, en una investigación, un equipo de biólogos observa... Ay, un ratito. A ver, un instante. Ya, ahora sí, continuemos. Discúlpame, Fabricio. Compartimos por aquí. Ya, ahora sí. En la número 7 nos dicen, en una investigación un equipo de biólogos observa organismos unicelulares fotosintéticos que tienen la capacidad de producir bioluminiscencia de las siguientes alternativas. ¿Qué organismo pertenecería a este grupo? Aquí en este caso, bueno, es una pregunta bastante de memoria de nivel que no es correspondiente en tu área, no te preocupes. Pero la clave correcta aquí sería la B, ¿no? Dinophysis, que es ya un grupo especial de algas. ¿Sí? A ver, un ratito. Y ya estamos, ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Ya. Como te mencionaba, la pregunta número 7 es una pregunta un poquito nomás de memoria, ¿sí? Pero que no vendría así en el caso de tu examen, no te preocupes. En la pregunta número 8 nos dicen, durante una expedición científica en costas de aguas frías, un grupo de biólogos recolecta algas de gran tamaño y cuerpo filamentoso. Estas algas presentan adaptaciones morfológicas para la flotabilidad y al ser analizadas mediante microscopía electrónica se observa que poseen cloroplastos rodeados por 4 membranas. Además, se utilizan para producir fertilizantes, espesantes en la industria alimentaria. Su coloración característica se debe a la presencia de un carotenoide específico. ¿A qué división pertenecen estas algas y qué compuesto industrial producen? Aquí estamos hablando de las feofitas, ¿no? Que producen el alginato. Las feofitas, recuerda que son las algas pardas gigantes. A eso se le llama feofita, ¿sí? Por eso en la número 8 la clave correcta es la letra B.
En la pregunta número 9 nos dice durante un estudio, esta parte de agronomía, seguridad alimentaria y nutricional, que es la famosa SAN, ¿no? Todo lo que esto es ya la parte de, digamos, la parte de documentos, la parte de instituciones, que nos ayuda a poder regular y asegurar la alimentación, teóricamente. ¿Sí? Te dice cuál de las siguientes opciones no forma parte de los componentes básicos de la SAN. Ten en cuenta, y aquí te lo mencionan, que los componentes básicos de la SAN, lo tienes ahí en la separata, son 4 componentes principales, específicos. La disponibilidad, la estabilidad, el acceso y control y el consumo y utilización biológica. Esos son los 4 componentes básicos de la SAN, ¿sí? En base a ello, en la pregunta número 9, la clave obviamente incorrecta sería la E, porque nos dice que aplicar plaguicidas, ¿no? Para aumentar la producción sin considerar el impacto ambiental. Eso no es parte de la SAN, definitivamente, ¿sí? En la pregunta número 10, nos dicen, en un programa de reforestación enfocado en áreas de rápido crecimiento y alto valor industrial, un botánico recomienda el uso de gimnospermas. Estas plantas, además de su adaptabilidad a diversos ecosistemas, son preferidas por sus beneficios en la industria maderera. ¿Cuál es la razón principal por la que las gimnospermas son una excelente opción para este tipo de programa? Además, obviamente, por su madera de alta calidad, que es muy utilizada en el área de construcción y en el área de carpintería. La clave D, ¿verdad, Fabricio? Hasta aquí vamos las 10 primeras preguntas. Quisiera saber, Fabricio, si es que tienes alguna duda, alguna consulta en específico. ¿No? ¿Todo bien? Vamos bien, perfecto. Sí, este tema de plantitas no es tan complejo, es lo bueno. Tiene varios puntos muy importantes. Eso sí, definitivamente. Vamos con la pregunta número 11. Un agricultor desea implementar un método ecológico para el control de plagas en su cultivo de cítricos, evitando el uso de químicos dañinos. Un colega le sugiere aplicar tierra de diatomeas, producto natural en forma de polvo. ¿Qué característica de la tierra de diatomeas permite su efectividad como control biológico de plagas? Lo que sucede, recuerda, es que las microalgas, en este caso, las diatomeas, tienen conchilla de sílice. Nuevamente, en este caso, es una pregunta bastante específica. O sea, es para como que para las áreas de ciencias de la salud o ciencias básicas, ¿sí? Básicamente eso. Ya. Entonces, en la pregunta número 11, la clave es la C, que las diatomeas, como tienen la conchilla de sílice, dañan el exoesqueleto de los insectos. ¿Sí? Por eso en la 11 es la C. En la pregunta número 12 nos dicen, un investigador examina una muestra de agua de un lago y descubre un organismo unicelular con un caparazón de silicatos, conocido como frústula. Presenta una estructura ornamentada. Según esta característica, ¿a qué división de algas pertenece este organismo? Una crisofita, ¿verdad? Básicamente. Recuerda que las crisofitas son las diatomeas, ¿sí? Pertenecen a la división crisofita. En la pregunta número 13, esta es bastante atractiva, bastante sencilla para nosotros, ¿verdad? Porque es bastante, estamos muy familiarizados con esto. Aquí obviamente la clave correcta sería algodón, es de tipo artesanal, ¿verdad? No, de industria textil, claro. Pasó de ser artesanal a la industria textil. El pino es maderero, ¿verdad? El caucho es ya a nivel industrial porque se utiliza para llantas, zapatos, etc. Y la palmera,
que es para productos artesanos. Bueno, la palmera tiene varios usos, ¿eh? Ya se extrae el aceite de palma, el palmito para la industria alimentaria, ¿verdad? Pero de la palmera se sacan bastante hojas y tallos para el área artesanal. Veo que acá hay algo raro. Algodón textil 1A, no es 1B, ¿verdad? 1A, 2B, 3D y 4C. Ya, me parece que no hay clave, ¿ya? No, no hay problema, no hay problema. Debe haber habido un error de digitación, ¿ok, Fabricio? Pero anótalo, por favor. El algodón es para la industria textil, el pino para la industria maderera, el caucho para la parte industrial y la palmera para artesanal. ¿Listo? En la pregunta 14 nos indican, durante una excursión a un bosque, sí, a un bosque húmedo, un grupo de estudiantes de biología se encuentra en una variedad de plantas pequeñas que crecen en la superficie de las rocas y los troncos de los árboles. La profesora les explica que estas plantas conocidas como briófitas no tienen tejidos vasculares especializados para el transporte de agua y nutrientes. ¿Cuál es la característica de las briófitas que limita su tamaño y las obliga a vivir en ambientes húmedos? Aquí es la ausencia de raíces verdaderas. Las briófitas, recuerda Fabricio, que son los musgos, y los musgos se caracterizan porque son plantas muy pequeñas, porque no tienen ni xilema ni floema. Si no tienen xilema ni floema, no tienen raíces, sí, no tienen tallo. Por eso es que son plantas muy chiquitas, enanas, que no tienen tallos, no tienen hojas grandes, no nada, son muy pequeñitas porque no tienen ni xilema ni floema, no tienen raíces verdaderas. ¿Listo? La 14 es la B, clave B. Y en la pregunta número 15 te dicen, así como existen plantas alimenticias introducidas a América, hay otro grupo de plantas que siendo nativas de nuestro continente, fueron introducidas a Europa a partir de la conquista. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una semilla que fue introducida a Europa luego de la conquista? Aquí estamos hablando del famoso maní, ¿sí? El maní es originaria de América y fue introducida a Europa. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos con ya las 15 preguntas? Puedes ir comentándome tus dudas, tus consultas, si es que algo por ahí no está claro. Quedo atenta, ¿sí? Quedo atenta a alguna pregunta que tengas adicional.